Hermanos, se pueden parar, vamos a orar por el inicio del servicio. Vamos a orar, pero sin antes invitar la presencia del Señor al que venga. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por un día más. Convida a los que están lejos y van a venir al servicio, Señor, apresura sus pasos para que lleguen al servicio, Señor. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvo, yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido y él me halló, su gracia me enseñó a temer. Mi dudas ahuyentó, oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvo, yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido y él me halló, en los peligros
grocia aflicción, que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Dios los bendiga, hermanitos. Le damos la bienvenida a la casa del Señor en este culto, en este servicio que Dios ha permitido que estemos aquí. Así como están, voy a decirles que inclinen sus rostros. Inclinen sus rostros. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a... Bondadoso Dios, te damos gracias, Señor. Padre, gracias primeramente por la vida, la salud, Señor, que tú nos concedes, nos das. Señor, te pido que seas tú, Señor, tú bajes, Padre, y tomes control. Que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de este servicio, Señor. No sea yo, Señor, más seas tú, Padre, hablándonos, Señor, de tu mensaje, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos concedes, nos das. Te pido que nos des el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, Señor. Señor, aquí delante de los jóvenes, Señor, los jovencitos, las señoritas, Señor, de esta clase, Padre. Señor, te pido que nos ayudes y que seas tú, Señor, tomando control de todo. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Tome su lugar. Primeramente, damos gracias al Señor. Sé que van a estar llevando partes de la Biblia, conocimiento de la Biblia, ¿no? Textos de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Amén. ¿Vamos a estar llevando eso? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo ameno, algo distinto. Lo que le voy a compartir es un extracto sobre la vida del hermano Branham. Este libro ciertamente conocemos y que otros, de repente, algunos de ustedes lo tienen, lo que es la vida del hermano Branham. ¿Conocen la vida del hermano Branham? ¿Han leído algo de la vida del hermano Branham? ¿Han leído algo de la vida del hermano Branham? ¿Algo? ¿Tienen conocimiento de algo del hermano Branham? ¿Sí? Pero no todo, ¿verdad? Hay un hermano que ha escrito que se llama Owen Johansen. Conoció al hermano Branham y escribió sobre la vida del hermano Branham. Y él lo hizo de una manera separada,
por capítulos. Entonces, en esta oportunidad, ya he conseguido unos capítulos de la vida del hermano Branham. En esta ocasión vamos a hablar en el capítulo 2 que ha escrito el hermano, y el título es Su primera visión. La primera visión que tuvo el hermano Branham cuando era niño. ¿Cuántos años tenía? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años tenía el hermano Branham? El hermano Branham tenía 7 años cuando tuvo la experiencia de la primera visión que Dios le mostró. Eso fue en el año 1912 a 1916. Y ciertamente que la vida del hermano Branham cuando era niño no fue nada sencillo. La vida del hermano Branham cuando era niño, quiero que tomen atención, escuchen para que sepan. No tuvo la vida acomodada como lo tenemos nosotros, gracias a Dios. Él no tuvo una infancia como un niño normal de la ciudad. Él vivió en el campo. Él tuvo que vivir en el campo, porque estuvo de un lugar y después pasó a otro lugar. Pero era por X razones, o en este caso por X consecuencias de la vida de sus padres. En este caso, por la vida, en este caso de su padre, del hermano Branham. ¿Cómo se llamaba el papá del hermano Branham? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? Charles Branham. Amén. ¿Y su mamá? Ella Harvard. Ella Harvard Branham. Vamos a escribirlo para que lo sepan. Y su mamá se llamaba Ella. No decir ella, ¿no? Pero no es ella. Era Harvard. Branham. Esos son los padres del hermano Branham, Ella y Charles. ¿A los cuántos años se unió al hermano Charles? ¿Sabe a los cuántos años fue mamá de la hermana Ella? A los 15 años salió de su casa, pero lo tuvo a los 17 años. A los 17 años, un adolescente. Y el hermano Charles tenía 18. Aparentemente se juntaron, dice, 18 y 14 años con la hermana Ella. Pero cuando tuvo al hermano Branham, no tuvo los 17. Le voy a leer la parte de extractos de este capítulo.
Dice que el hermano Charles, su papá del hermano Branham, tuvo un problema en un pueblo. Y a raíz de eso, dice que él tuvo que salir, huir. Entonces se fue a Nueva Albany. Entonces su esposa, que es la hermana Ela, tuvo que salir con sus hijos. Dice que le tomó, dice, en un pueblo en Indiana, justo al otro lado del río de Louisville, Kentucky, como a 100 millas, eso representa a 161 kilómetros de aquí. Dice, Billy, ¿dónde oíste hablar de Nueva Albany? Nunca había oído hablar de Nueva Albany, hasta que en ese pájaro habló conmigo, mamá, dice, cuando vamos a vivir allá, papá vivirá allá con nosotros. Ella, dice, movió la cabeza, no sabía. Varias semanas después llegó a la esperada carta de Charles, que es su papá. Él se sentó en el extremo de la mesa, fijando la mirada en el sobre. Los sostenía entre sus dedos temblorosos. Billy se paró de puntillas, echando una ojeada sobre la parte superior de la mesa. Abre la mamá, dice. Entonces, en la carta que decía, dice, la hermana Ela, dice, hablaba mientras reía o leía. Ella dice que su papá está en Indiana, ha encontrado un trabajo estable y un lugar para que vivamos y desea que nos vayamos cuando antes. Este era un pueblo pequeño llamado Utica. Era el pueblo donde iban a estar. Como a 10 millas, 16 kilómetros al noreste, dice, se detuvo abruptamente y miró con asombro a su hijo de 3 años de edad. ¿Cómo podía ser? ¿Dónde, mamá? Dice. ¿Dónde está Utica? Insistió Billy. Ella dijo despacio, Billy, vamos a vivir a 10 millas al noreste de Nueva Albany, Indiana. Era el estado de Indiana. Entonces, acá en lo que pasa, en lo que ha pasado el hermano Branham, fue que cuando él estaba pequeño, en Nueva Albany, dice, Billy de 3 años de edad, al hermano Branham siempre su mamá le llamaba Billy, no William, sino Billy. Billy no con W, no. Esa era como se llamaba el hermano Branham, o le llamaban sus padres al hermano Branham. Dice, él tenía 3 años. Cuando salía, dice, se estaba dirigiendo a Nueva Albany. Dice, tenía 3 años, pero para Billy, de 3 años de edad, quien nunca había visto más allá de su cabaña en la montaña, el viaje parecía una aventura emocionante. Él estaba impresionado especialmente con el puente de madera angosto y tendido que cruzaba el río Ohio entre Louisville, Kentucky y Nueva Albany, Indiana. Otras 10 millas, 16 kilómetros al norte, los trajeron a su nuevo hogar, al pequeño pueblo de Utica, Indiana. ¿Cómo se llama el pueblo?
No, ¿cómo se llama el pueblo? Utica. Acuérdense, Utica, Indiana. Indiana es el estado de Indiana, pero el pueblo se llamaba Utica. Dice, el 27 de mayo de 1912, Ella dio a luz a su cuarto hijo, poniéndolo por nombre Melvin. Aquel verano Charles trabajó para un hacendado local en una faena agobiante. Algunas veces él tenía que recorrer con dificultad detrás de un caballo un arado durante 12 horas al día para ganar 75 centavos de dólar al día. Dice que cuando llegaba a la cabaña, o sea, a su casa, dice que tenía pegada la camisa por el sol abrumiante y que su esposa dice que tenía que cortarle con tijera su camisa, que se le había pegado a su piel. Era duro la vida del papá del hermano Branham. No ha sido una vida acomodada. No ha habido así. No ha sido así. Dice que cuando él dio a luz a su cuarto hijo, poniéndolo por nombre Melvin, dice, era una faena agobiante. Algunas veces él tenía que recorrer con dificultad detrás de un caballo. Dice, Charles se pasaba los días con un asador de cuello de ganso, cortando las enredaderas de entre los surcos. Al principio sus manos se ampollaban y sangraban. Poco después se formaron callos, tan duros como el cuero. Él sufría todo ese tiempo por apenas 75 dólares al día, centavos de dólar. Aquel otoño Charles regresó a la explotación forestal. Ese le sentó a lo mejor que la labranza. Dice, él se había hecho adulto en los bosques, había principiado por la explotación forestal a temprana edad, aunque él pesaba únicamente 150 libras, son 68 kilogramos. Dice, Charles estaba, abultado con músculos y era un maderero tan diestro, dice, apenas era un jovencito y aprendió a resolver las disputas con sus puños en el año 1911. Esto acá, el papá del hermano Branham se metió en un problema porque en el lugar donde él estaba, dice, iba a tomar agua, a refrescarse en un lugar. Habían compañeros y había una persona, dice, que era muy, muy mala. Dice que hasta él había matado, dice, a su hijo, esa persona. Entonces era una persona muy explosiva. Se llamaba Billy Gelbrum. Dice, él iba a atacar a un amigo de papá del hermano Branham, y él, por defenderlo, dice que le dio con una silla. Dice, este hombre pudo cortar el cuello a su papá, el hermano Branham, que es Charles, pero el hermano, en este caso su papá, Charles, se adelantó y le clavó el cuchillo. No lo mató, pero lo dejó herido. Entonces él salió, dice, corriendo, y sabía que esto iba a ocasionarle un problema. ¿En qué sentido? De que la justicia, la policía lo iba a arrestar y lo iba a meter preso. Pero él salió, dice, de ese lugar a otro pueblo. Por esa razón es que
la dejó a su esposa, dice, y a sus hijos, dice, con una carga muy pesada, porque tenía que ocuparse de 4 niños, ella sola, mientras que su esposo tenía que buscar un lugar donde estar. Y mire, ella, su mamá, dice, en el lugar donde estaba en otoño ya era un tiempo de helada. Había nieve, el río se congelaba. Dice, el agua fría del manantial servía como un refrigerador para la mayor parte del verano, evitando que las latas de metal con leche, mantequilla y suero de la leche se echaran a perder demasiado pronto. Charles no podía guardar la crema allí. Él tenía y demasiados pequeños Braham, ávidos de ir a meter, dice, la mano. El manantial abastecía a la casa con agua hasta mediados de agosto, cuando finalmente se secaba. Entonces ellos tenían que sacar el agua por medio de una bomba de pozo, localizada abajo justo al establo, y acarrearla cuesta arriba a la casa. Billy le encantaba, dice, el borboteo del manantial. Una quijara colgaba de un clavo clavado en el tronco del manzano. El hermano, dice, tenía la responsabilidad, Billy tenía la responsabilidad de ayudar a su mamá. Él tenía que traer leña, él tenía que traer agua, él tenía que cuidar a sus hermanos, pero lo más, en una manera como dicen, el hermano no tenía ropa. ¿Cuántos sabían que el hermano Brown no tenía ropa? Dice que tenía, dice, un pantalón con una pechera, con tirantes, y no usaba zapatos, no usaba camisa. Era su única ropa. Y así tenía que hacer las cosas. Dice que cuando él tenía que ir a las clases, cuando iba a empezar, dice que su mamá, tanto él como su hermano Edward, que era su segundo hermano, habían crecido y cada uno, dice, se parecían, mirándolos bien, parecían gemelos, porque casi el mismo tamaño, la misma fisonomía, pero era su menor, o sea, su hermano menor. Y su mamá dice, para que puedan ir al colegio, la hermana dice que sacó un saco que tenía su esposo, que ya no usaba. De ese saco, se lo cortó en pedazos y le hizo un pantalón. A los dos. La camisa la fabricaba de saco de harina. Su zapato era, dice, unos zapatos que le habían regalado a su papá y un par de medias. Ese era lo que tenía. Cuando lo vistió a su hijo, dice, y lo puso que se vaya adelante, y él la miró. Ella hizo todo lo mejor. Y le decía, pareces como un niño pandillero, ¿no? Pero era la ropa que le había fabricado su mamá. Cuando él iba, dice, a las clases, ahí lo miraban raro. No lo tomaban en cuenta por la misma forma que era. Entonces él dice que se sentía así. Nadie le tomaba importancia, nadie lo miraba, nadie le atendía o nadie le hablaba.
como acá ustedes se hablan, ¿verdad? Se pueden comunicar, se pueden ver, se pueden tratar. Pero el hermano Branham no pasó por eso. Dice que se burlaban de él. ¿Ve? Entonces, a él lo tildaban como un empleado de campo, de aquellos que van a cosechar choclos. De esa manera lo veían. No lo veían como un niño normal, un niño de un pueblo, pero era así, era la vida del hermano Branham. Nosotros somos privilegiados en tener ropa, en podernos vestir, en poder tener un plato de comida, en poder sonreír a alguien. Él también quería, y él dice que sus amigos lo invitaban, dice, él invitó para que puedan pescar. Él tenía una caña de pescar, dice, casera, pero sus amigos se fueron, dice, donde estaba su casa, cerca por ahí había el río y podían pescar. Dice que en el momento que él fue con sus amigos, él iba a sacar, dice, la caña de pescar que tenía, y su papá dice que lo tomó del hombro y le dijo: tienes una responsabilidad, quiero que hagas un trabajo para mí, que traigas agua y llenes el alambique. En el tiempo que estaba su papá, dice que él fabricaba whisky, el papá del hermano Branham, clandestinamente, no era legal. Dice, hasta en 1919, que recién, dice, por votación del Congreso del Estado de Indiana, recién se podía distribuir ese licor de la manera correcta. Pero más antes todavía no, era clandestino. Y el papá del hermano Branham preparaba whisky clandestinamente, y eso lo vendía a los lugares así recónditos, o sea, escondidos. Y era para poder tener, dice, un dinero extra. El papá del hermano Branham dice que cuando tenía dinero iba al pueblo y compraba, dice, víveres. Él podía haber ganado, dice, $3.50. Él se gastaba $3 para comprar víveres. Y los otros 50, dice, los guardaba. Pero el bodeguero dice que le daba, dice, por la compra unos caramelos, unos dulces para sus hijos. Y él los repartió a cada uno por igual. Ese caramelo era, dice, unas varitas. Mi hermano Branham dice que él era un poquito más, sus hermanos se lo comían rápido, pero él dice que lo guardaba para disfrutarlo más adelante. Y cuando tenía ese caramelo, lo guardaba, dice, en un papel especial que tenía en la bodega. Y él dice que cuando estaba en un lugar o hacía algo, él sacaba y lo chupaba, dice, varias veces. Y después que lo haya chupado, dice, varias veces, lo guardaba, dice, nuevamente. Hasta que su papá le dijo que tenía que llevar, dice, agua al alambique. Y dice que le dice a su hermano Edward, dice, le llamaba de una manera con un hobby. Le dice, te voy a dar algo si me ayudas a llevar el agua. Y era que le iba a dar a chupar o a lamer el caramelo que tenía, dice, por 10 minutos. Y él contaba, dice, ¿no? Él contaba 10 veces. Entonces su hermano le decía, no, pero estás contando muy rápido. Y nuevamente contaba el hermano, ¿no? Pero le hacía probar del dulce que tenía. Esa era la forma como era el hermano Branham. Entonces, él dice, llevando, dice, todo y viendo que sus amigos se divertían,
él se ponía a llorar. Se iba a un lado y se ponía a llorar, pero renegando porque no podía divertirse como sus amigos que estaban ahí divirtiéndose. Es igual que cuando ustedes de repente, como dicen, se están juntando y alguien le dice: Alexandra, tienes que ir a otro lugar y traerme una cosa. Y dejas reunidas a tus amigas y a las hermanitas y ellos van a divertirse y van a hacer unas cosas, pero tú tienes que ir a otro lugar. Uno reniega, ¿verdad? O sea, renegarías por lo que se presenta de esa forma, ¿verdad? Pero él también lo hacía así, se ponía a llorar por el reniego, porque renegaba, porque le estaba mandando a hacer una cosa que su papá le había dicho que tenía que hacer. Entonces, él hacía, pero a la vez triste por lo que sus amigos se estaban divirtiendo. Cuando dice que estaba, dice, en el del río, dice, trayendo el agua, dice, el bosque, los árboles, en ese tiempo no corría mucho viento, no había viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hermano Branham dice que él cuando veía, dice que las hojas del árbol estaba moviéndose. Decía, en otras oportunidades él había visto que así hacían, pero era normal. Pero cuando él nuevamente dice, vio, dice, como un tipo de remolino se formó y comenzó, dice, a mover las ramas, dice, las hojas, dice, del árbol, de un álamo. Y él vio que algo se estaba formando y que siempre había remolinos y se formaban de esa manera. Pero lo más tremendo era que en esa oportunidad que ya estaba viendo y que se estaba formando un remolino, como un remolino en el árbol, salió una voz. Y él escuchó esa voz. Dice, como que le hubiese hablando o estuviese hablando su papá cuando le hablaba a su papá. Pero esa era una voz muy distinta. Una voz que nunca él había escuchado. Dice, esa voz le dijo, no bebas, no fumes. No, en una manera como dicen, no deshonres tu cuerpo, porque vas a tener una hora más adelante, cuando seas grande. Y esa voz él escuchó. Dice que él vio por todos lados y no vio a nadie, solamente escuchó esa voz. Y él dice, se paró y comenzó a correr, pero gritando, como que algo le había asustado de una manera. Entonces cuando llegó, su mamá dice que lo vio, lo abrazó, le señaló, allá en el bosque hay un hombre, dice, detrás del árbol. Él me habló. Y su mamá pensaba que se había quedado dormido, ¿no? Y se había dado una pesadilla, pero no. Eso es lo que el hermano Branham le había acontecido, se había experimentado por primera vez cuando tuvo un encuentro con Dios. Y esa voz era Dios. Entonces, esas palabras, él las volvió a escuchar más adelante, nuevamente, cuando era joven ya. Entonces, todas estas cosas que él aconteció, era para que
con el propósito que Dios tenía para con él, lo que iba a hacer cuando él iba a ser joven, iba a conocer las cosas de Dios y lo que él iba a hacer más adelante. Pero él en su niñez no era, como dicen, un niño en su infancia normal. Siempre hacía las cosas, pero su papá dice que no obedecían, dice, los castigaba también. Dice que su mamá tenía, dice, como una paleta, que tenía varias funciones esa paleta. Dice que con eso golpeaba la ropa cuando lavaba, para ablandarla. Movía, ¿cómo se llama? Cuando hacía hervir, también. Y su papá lo utilizaba, dice, para corregirlos. O sea, les pegaba con eso, con esa vara. Pero lo escondieron. En una oportunidad lo escondieron. Entonces, el hermano Vini también dice que cuando él estaba, dice, en la casa, le dice a su hermano, yo voy a sacar un puñado de azúcar y tu pan. Dice que él fue de puntillas y fue y entró, dice, al almacén donde estaban las cosas y él sacó, dice, un puñado de azúcar. Cuando se estaba dirigiendo, dice, al lugar para encontrarse con su hermano, su papá lo ve y le dice, ¿qué estás haciendo, Bill? Y él no sabía qué responder. Entonces dice que fue y lo vio un poco extraño su papá. Vio que en el brazo no tenía algo, es como escondiendo algo. Entonces su papá lo llama y él tenía que acercarse. Dice, de ahí nunca más volvió a sacar azúcar por un tiempo. Se supone que salía con azúcar porque le gustaba el dulce e iban a probar eso, pero lo estaban sacando de la despensa de lo que el papá había comprado. Entonces su papá lo castigó. No lo dice, pero al encontrarlo así, él lo castigó. Entonces, ¿tuvo corrección? Sí, tuvo corrección. A nosotros no nos gusta que nuestros papás nos peguen, ¿verdad? ¿Han recibido un castigo alguna vez? ¿De parte de papá y mamá? Digan con confianza. ¿Han recibido un castigo de parte de mamá y papá? ¿Verdad? Todos hemos recibido un castigo. Pero es para nuestra corrección. Es para saber eso, ¿no? Ayudarnos, para darnos cuenta que hemos hecho algo malo. A eso. Esa es la corrección. No es un castigo para dañarnos. Hay dos cosas que en este tiempo confunden. Una cosa es castigo, corrección, y otra cosa es maltrato. Pegar, maltratando. Si yo voy a corregir a mi hijo, yo voy a agarrar el chicote o la correa y le voy a dar en un lugar que verdaderamente no lo lastime ni le va a hacer daño, pero no le voy a tirar en la cabeza, no le voy a tirar con un palo. Ese es ser maltrato. Si yo voy a ir a pegarle con un palo en la cabeza o en el cuerpo,
lo voy a maltratar. No es un castigo. Aparentemente sí, pero no es correcto. Entonces, corrección es una cosa, castigar con corrección es una cosa y castigar con maltrato es otro. Por eso tenemos que saber el momento y la forma en cómo uno corrige a un hijo, a una hija. Y el hermano pasó por eso, sus hermanos también. Entonces, eso hace que, por ejemplo, su papá, su mamá del hermano Branham, dice, tenía estudios. Ella tenía estudios. Porque venía de una familia acomodada. Tenía las cosas, como dicen, a la mano. Pero el papá del hermano Branham no tenía estudio, dice. No terminó sus estudios. No sabía leer. No sabía escribir. Dice, un hermano de él tuvo que escribir una carta para enviársela a su esposa Ela. Y su mamá sí podía leer, o sea, su esposa sí podía leer porque sí había estudiado. De repente, como dice, no había terminado, pero sí había estudiado, había ido al colegio. Y eso le ayudó para que pueda leer y escribir alguna carta o el mensaje, ¿no? Pero eso le ayudó bastante. Entonces, nosotros aquí nos hace que nosotros tenemos que mirar las cosas de una manera distinta para nuestra propia ayuda. Quiero que sepan que la vida del hermano Branham no ha sido fácil. No ha sido, como dicen, no ha sido tampoco de una manera, como dicen, secuelas, pero sí han sido experiencias que él tuvo, que él pasó con la vida, como dice, con sus padres, y después, cuando él estaba ya joven, cuando él ya tuvo su familia con su primera esposa, que fue Job. Entonces, todas esas experiencias, todas las vivencias que pasó, le ayudaron para que pueda crecer en lo natural y en lo espiritual. Porque Dios nunca lo había dejado, nunca lo dejó. Dios sabía el momento y el tiempo en que iba a ser utilizado, en lo que él tenía que hacer o iba a hacer más adelante. Por eso no es como nosotros. Nosotros tenemos siquiera una vida en que podemos vernos, una vida en compañerismo, como jóvenes, como niños, y podemos escuchar de su palabra, de su mensaje. Pero él no tenía nada en ese momento. Él tenía solamente a sus papás, él tenía a sus hermanos, y él estaba llevando una vida de un niño con responsabilidades de temprana edad. 7 años es un niño. Él no podía divertirse, no podía salir a correr, no podía salir a pasearse, como nosotros podemos hacerlo, ¿no? No podemos, él no pasó por eso. Él maduró de pequeño. Y eso hace que uno mire las cosas también distintas, diferentes.
porque el ser un niño vas desarrollando etapas, ¿me entienden? Van desarrollando en su propio crecimiento, van dándose cuenta las cosas que suceden a su alrededor. Pero el hermano Branham solo miraba el entorno que tenía, que era el lugar donde vivía, con sus padres y sus hermanos, nada más. Porque él vivía en el campo. Él tenía que caminar para ir a la escuela. Y no era un camino fácil. Él tenía que cruzar el río. O sea, padecía de una manera, tenía que padecer, él padeció en esa manera. Por eso que ustedes tienen que dar muchas veces cuenta del sacrificio que sus padres, sus mamás hacen, para que puedan ustedes tener las cosas que necesitan. Eso es para nosotros mismos, es algo para ayudarnos y ver las cosas con más claridad. Amén. Han captado en una manera lo que el hermano Branham pasó, lo que el hermano Branham tuvo que llevar. Como un niño, eso le gustaba, quería jugar. Como un niño quería tener amigos, tener compañerismo. Pero no fue así. No fue de esa manera. Tuvo que hacer cosas de repente de joven, para un joven, pero él era niño y hacía eso, una función de niño como joven, ¿no? Entonces, ¿habían consecuencias que él tuvo? Sí, nosotros también. Un niño que pasa por traumas y que no ha tenido una vida como debe ser, causa traumas. Y eso no ayuda en nada. Sí, lo ayuda a madurar, pero le acorta las cosas que debería de vivir, que debería de pasar como se etapa. De niño, ¿no? De bebé, niño, puber y adolescente, en etapas. Entonces no se salteaban, pero acá el hermano Branham sí se salteaba, porque de niño hacía cosas de grande, responsabilidades, y a veces eso le ocasionaba que él renegase o se sintiese mal de esa manera. Por eso le digo, la vida del hermano Branham no ha sido fácil, desde niño, desde pequeño. ¿Padecieron sus padres? Sí, padecieron sus padres. Nuestros padres no han padecido de repente, pero ¿ha sido duro para ellos? Sí, ha sido duro de repente. Todo acontece, dice, y todo sucede para bien. Quiero que repitan conmigo. Todas las cosas que suceden es para bien. Nunca es para mal. Es para que nosotros sepamos y aprendamos y conocer que la vida en este tiempo no es fácil. Pero con la ayuda de Dios sí podemos hacer las cosas como debe ser, con la ayuda de Dios. Yo quiero que aprendan esto para que ustedes conozcan y sepan que todo el esfuerzo que ustedes hagan, que todo lo que ustedes conozcan, oigan, escuchen, y esto les ayude, ¿me entiendes? Les ayuda a cada uno.
Tengo también el nacimiento del hermano Branham. Es una señal, dice, misteriosa, porque no ha sido un nacimiento común, porque todo aconteció conforme a la voluntad de Dios, de cómo iba a ser, de qué forma iba a ser, en qué lugar iba a ser, y quiénes iban a estar en escena. El hermano, este hermano Owen, cuando habla y lo menciona bien específico, con unos datos precisos, como si hubiese estado en ese tiempo, en ese momento. Pero bueno, Dios revelándose, ¿no? Y Él darnos a conocer a través de lo que Él ha escrito, cómo fue verdaderamente eso, ¿no? Ese acontecimiento. ¿Tienes el tiempo? Pónganse de pie. Incline sus rostros. Cierren sus ojos, incline sus rostros. Siempre lo tenemos que hacer con reverencia. Aprender que no es una clase o una escuela normal. Aparentemente lo tomamos así, pero esta es una escuela especial. Este es un salón especial. Entonces, aquí le damos la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene que tener toda la preeminencia. Entonces, nos dirigimos a Él con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucho amor. ¿Ves? Porque Dios es amor. Y tenemos que aprender eso, que tenemos que hacer las cosas con mucho amor y respeto. Cierra sus ojos. Bondadoso Dios, te damos gracias, Señor. Padre, te pido que bendiga, Señor, esta porción de tu mensaje, Señor. Es tu palabra hablada, Señor. Señor, un poco el extracto de la vida, Señor, de nuestro precioso hermano, tu Hijo amado, el profeta para este tiempo, nuestro hermano William Marlow Branham. Señor, te pido que tú bendigas, Señor, aquí a mis hermanitos, hermanas, a los jovencitos. Señor, tú dale de tu Espíritu Santo, Señor. Tú séllalos, Señor, a estos pequeños, a estos jovencitos que ya están, Señor, creciendo, Señor, haciéndose adolescentes. Oh, Señor, te pido que tú los ayudes, los guardes, los protejas, los guíes, Señor, para que ellos aprendan, conozcan, te conozcan más a ti, Señor, conozcan de tu Hijo amado. Señor, es necesario, Señor, conocerte a ti y conocer el vaso que tú has enviado para este tiempo. Señor, ayuda a cada uno de nosotros, a los mayores, para que podamos hablarles no de nosotros, sino hablar de ti, Señor. Oh Padre, te pido que seas tú, Señor, tomando todas las cosas, control, Señor, de principio a fin. Gracias, Señor, por esta porción de tu mensaje, Señor, de la vida de nuestro hermano Branham, Señor, y después hacer de ayuda para estos pequeños. Te lo pido todas estas cosas en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo.
Señor mi Dios. Contempla los cielos, firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz, en poder de trueno, corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Al correr los montes y tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su sentir. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Hermanos, pueden pararse, vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por todo que nos da, Señor. Bendice al que da, igualmente al que no da, Señor. Gracias por todo que nos das, por la vida, por los estudios, Señor. Por todo, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Indeleble y grabada en mi alma, y que nada habrá que borrar. Está Cristo bendito tu obra, que mi vida ha venido a cambiar. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual.
senda, tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Muchas veces mi senda es oscura y le busca con ansia mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Y al buscar a tu lado el consuelo que ansio en mí padecer, de tu mano recibo, Dios mío, indeleble y sublime poder. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Les voy a recordar que va a haber servicio el domingo. Gracias por venir al servicio. Gracias por todo. Sí. Vamos a orar para despedir el servicio. Señor, gracias por este día, por todo que nos das, Señor.
Gracias por todo, Señor, te lo pedimos, Señor, gracias por todo que nos das, por la vida, por todo, Señor. Gracias por todo, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, amén.